Saludos, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Metodista. Es un gusto estar una vez más con ustedes estudiando la disciplina de la Iglesia Bíblica Metodista. Hoy avanzaremos al tercer artículo de nuestra declaración de fe. Hace 2 semanas empezamos el estudio de Dios hablando acerca de la Santa Trinidad. La semana pasada hablamos de la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, y hoy enfocaremos nuestro estudio en la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Hablaremos de la humanidad de Jesús, de su deidad, advertencias contra posibles herejías cristológicas e implicaciones prácticas para nuestra vida diaria como iglesia, como individuos que siguen a este mismo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que dice la disciplina acerca de Jesús? Bueno, dice que creemos que el Señor Jesucristo, el eterno e Hijo unigénito de Dios, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María y vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz para ser el único sacrificio suficiente por el pecado y para reconciliar a toda la humanidad con Dios. Luego resucitó al tercer día de la tumba y ascendió al cielo, donde está entronizado a la derecha de Dios como nuestro intercesor. Volverá para juzgar a toda la humanidad en el último día. Bueno, es una declaración bastante completa. De nuevo, ustedes pueden ver cada uno de los versículos a los que se hace referencia en cada una de las declaraciones acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. Cuando hablamos acerca de Jesús, hay dos aspectos que la Iglesia cristiana a través de los siglos ha buscado enfatizar. Uno de ellos es la humanidad de Jesús y el segundo de ellos es su divinidad. Hoy seguiremos ese mismo esquema para estudiar a la persona de Jesús. Hablemos primero entonces de la humanidad de Jesús, del Dios Hijo. Uno de los pasajes más hermosos que podemos encontrar en las cartas de Pablo es en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 al 11. Y me gusta mucho cómo lo traduce esta versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana, porque lo traduce justo como considero que quizá se llegó a pensar acerca de este pasaje. Es un himno cristológico, es un canto, es un poema que incluye Pablo aquí en su carta. A veces cuando leemos nuestra versión Reina Valera, que apreciamos tanto, no podemos ver eso. Pensamos que es Pablo hablando de manera un poco poética o teológica, pero realmente este es un canto, un himno cristológico. Y habla precisamente acerca de la humanidad de Jesús. Dice así: el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús, y todos proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un pasaje hermoso porque este himno cristológico que encontramos en Filipenses 2, del 6 al 11, describe poéticamente lo que generalmente se conoce como la encarnación. Dios Hijo renunció a la posición y privilegio que gozaba en el cielo para vivir como humano entre nosotros. Dios Hijo se hizo hombre. Y esto es algo maravilloso que a veces nosotros olvidamos un poco. Las buenas noticias no se tratan tanto de que nosotros somos salvados del pecado, pero las buenas noticias se deben de enfocar en el hecho de que Dios es el que vino aquí a la tierra
a liberarnos de todo lo que nos tenía apresados y esclavizados. Las buenas noticias no se enfocan en nosotros y nuestra necesidad, sino que se enfocan en la persona de Jesús. Por eso los libros en nuestro Nuevo Testamento, que conocemos como los Evangelios, no se tratan acerca de nosotros y nuestro pecado y de si queremos ir al cielo o al infierno, sino se tratan únicamente de la persona de Jesús. Las buenas noticias se tienen que enfocar en la vida y la obra de Jesús. Y es por eso que la encarnación es parte de las buenas noticias, es parte del Evangelio, es el mensaje, el centro del Evangelio. Entre tantas personas que nosotros conocemos, como lo vemos aquí en la imagen, esta es una imagen del centro de la Ciudad de México, cientos, miles de personas que conocemos y que vemos diariamente. Dios se hizo uno de nosotros. Dios Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, se vuelve uno de nosotros para estar con nosotros. Y como dice el himno cristológico, para que Él pueda, a través de su obediencia, morir en la cruz por nosotros. Él se despojó de su grandeza, se rebajó a sí mismo y llegó hasta la muerte en la cruz por nosotros. Eso lo hizo por nosotros. Las buenas noticias, el Evangelio, entonces se trata única y exclusivamente acerca de Jesús. Como humano, Él tuvo una vida humana. Jesús, como hombre humano, fue descendiente de Adán, nació de una mujer, creció en edad, sabiduría y gracia, fue parte de una familia y tuvo un oficio. Experimentó tentaciones, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, durmió, sirvió, se emocionó profundamente y lloró. Aparte expresó muchas otras emociones como enojo, gozo, asombro, amor, angustia, etc. Sufrió dolor y con ese dolor aprendió a obedecer, dice Hebreos 5:8. Esta característica de la obediencia de Jesús se ve reflejada en cómo, como ser humano, también supo someter su voluntad al Dios Padre que lo envió. Es decir, Jesús tuvo una vida humana 100%, completamente humano. Nació, creció, trabajó, sufrió, se emocionó, tuvo tentaciones, se cansó como todos, tuvo hambre como todos, tuvo amigos, tuvo familiares, etc. Jesús fue un humano como nosotros. Él experimentó todo lo que nosotros como seres humanos experimentamos. Él incluso tuvo una vida cotidiana como los seres humanos tenemos. Jesús fue circuncidado de acuerdo a sus tradiciones. Y no solo fue circuncidado de acuerdo a sus tradiciones, sino que Él vivió de acuerdo a sus tradiciones constantemente. Iba al templo, probablemente estudió la Torá y las tradiciones del pueblo judío, probablemente también siguió las costumbres de su pueblo, de su tiempo. Hizo todas las cosas de acuerdo a todas las personas que estaban alrededor de Él. Tuvo necesidades también. Tuvo pobreza, padeció pobreza. Esto nos lo dice Pablo también en una de sus cartas, que siendo rico, Él se hizo pobre. Recibió apoyo financiero. Lucas nos habla acerca de las mujeres que apoyaron financieramente el ministerio de Jesús. Fue criticado, y esto lo conocemos constantemente en los evangelios, ¿verdad? Y sus enfrentamientos con las autoridades, tanto políticas como religiosas de su tiempo. Tuvo diferencias con su familia. Sabemos que Jesús tuvo familia, pero también sabemos, de acuerdo a los evangelios, que sus hermanos no creyeron en Él. Tuvo diferencias con ellos, probablemente tuvo disputas familiares también acerca de las cosas que hacía. Y esto lo vemos también en los evangelios. En un momento Jesús incluso dice, bueno, mi familia no son aquellos que me están rechazando, sino aquellos que vienen hacia mí. Aparte de las críticas, nosotros vemos, considerando las críticas, nosotros vemos cómo las personas a su alrededor incluso le llegaban a decir que era
borracho y glotón, ¿verdad? Que se juntaba con pecadores y publicanos. Eso nos dice más acerca de su vida cotidiana. Era una persona que vivía diariamente en donde las personas estaban. Tuvo enfrentamientos con las autoridades políticas y político-religiosas. Sabemos que Jesús, por ejemplo, va y de alguna manera ataca al rey Herodes, llamándole zorra. Sabemos que también ataca a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, llamándoles sepulcros blanqueados, y los denuncia por haber sido descendientes de aquellos que mataron a los profetas, como lo vemos en Mateo 23. No solo eso, sino les dice, no solo son descendientes de los que mataron a los profetas, también van a matar a los futuros profetas que Dios les envía a ustedes. Él está en constante conflicto con estas autoridades político y político-religiosas. Fue malentendido en sus actos y palabras. Por eso es que encontramos a varios falsos testigos en su juicio cuando iba a ser crucificado. Fue apresado, azotado, herido, murió y fue sepultado. Un final de su vida que no era tan extraño. Muchas personas en ese tiempo eran apresadas, azotadas, heridas y puestas a muerte. Lo sabemos al menos de 2 personas más que estuvieron con Jesús en su cruz. Los 2 ladrones que estuvieron uno a cada lado de Jesús. Él vivió una vida cotidiana. Él experimentó las mismas carencias que quizá nosotros experimentamos. Él probablemente tuvo las mismas angustias que nosotros hemos tenido. Probablemente, como tiene aquí la imagen que me gusta bastante, compartió el pan con personas que tenían necesidad de comer pan. Él vivió una vida común, vivió una vida corriente, como nosotros lo diríamos. Fue un humano al 100% que tuvo características físicas, emocionales, psicológicas, espirituales, al igual que nosotros, pero también vivió una vida al igual que nosotros. Y esto todo lo podemos encontrar en los evangelios. ¿Por qué es importante afirmar la encarnación? ¿Por qué es importante hablar de Jesús de esta manera, como un humano 100%, un humano como nosotros? Bueno, afirmar la encarnación de Dios Hijo, es decir, la humanidad de Jesús, es de vital importancia para la fe cristiana, ya que solo un humano verdadero podría morir una verdadera muerte en la cruz, como lo expresa Filipenses 2:8. Él se rebajó a sí mismo para vivir en obediencia y en obediencia hasta muerte en la cruz. La muerte de Jesús no fue una ilusión, no fue una metáfora, un engaño o una ilustración. Dios Hijo en la carne verdaderamente murió. Su sangre fue verdaderamente derramada. Su espíritu siendo exhalado fue verdadero, algo que realmente sucedió. La encarnación o la humanidad de Cristo es tan importante para la fe cristiana que incluso uno de los parámetros para evaluar si los profetas, o lo que llamaríamos hoy los predicadores, tienen el Espíritu de Dios, es si reconocen que Jesucristo ha venido como verdadero hombre. Y esto lo dice primero de Juan, capítulo 4, versículo 2. ¿Por qué es entonces importante hablar acerca de la humanidad de Jesús y hablarlo en términos verdaderos de lo que es realmente una vida humana y una vida cotidiana como humano? Porque solo un humano pudo morir verdaderamente. Pero también, al igual que la humanidad de Jesús, tenemos que hablar acerca de su divinidad. El pasaje de Filipenses 2 ya nos habla acerca de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Él rechazó la gloria que tenía en los cielos para venir y estar entre nosotros. Pero hay muchos otros pasajes que también hablan acerca de la divinidad de Jesús. El apóstol Juan, el que acabamos de leer en Primera de Juan, que dice que todo el que niegue que Jesús vino en la carne no tiene el Espíritu de Dios, uno de los que más enfatiza la humanidad de Jesús, es también el que más explícitamente
declara que en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Esto lo vemos en Juan 1, versículo 1. Versículo 14 nos dice que esta palabra o este verbo, como dice la Reina Valera, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1 también es un pasaje que habla mucho acerca de la encarnación, pero habla de cómo esta encarnación tuvo un origen en Dios mismo. Este Dios que se hace hombre es Dios verdaderamente. Pablo menciona que Cristo, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Y en el siguiente capítulo dice, y en cuya humanidad habita toda la plenitud de la divinidad. Es decir, Jesús no solo era humano, como ya lo vimos, no solo tuvo una vida humana, sino que también tenía una naturaleza divina. Jesús era Dios en todo momento. El autor de la carta a los Hebreos de igual manera dice que el Hijo es reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, que sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa y que después de habernos purificado del pecado, se sentó junto al trono de Dios en las alturas. Él es el reflejo resplandeciente de la gloria del Padre. Él es verdaderamente Dios. Dos respuestas a la divinidad de Jesús. Cuando leemos los 4 relatos de las buenas nuevas, es decir, los evangelios, podemos encontrar cada uno de estos elementos resaltados. No nos sorprende, por lo tanto, que Jesús considerara que Él y el Padre son uno, como lo dice Juan 10:30, 38, Juan 12:45, etc. Jesús consideraba que Él y el Padre eran uno. También Él consideraba que tenía autoridad para perdonar pecados como solo Dios podía perdonar pecados. Y esto lo vemos en Lucas 5, en Juan 8. Tampoco sorprende entonces que hubiera 2 respuestas hacia estas declaraciones de Jesús. Algunos pensaban que Jesús estaba blasfemando porque se consideraba a sí mismo Dios. Y esto lo vemos en Juan 10. Algunos rechazan abiertamente que Jesús fuera Dios y se considerara Dios, entonces buscan enfrentarlo. Pero otros alegremente lo reconocen como Dios. Conocemos la gran declaración de Tomás cuando efectivamente se encuentra con el Dios resucitado, con Jesús resucitado, y dice, mi Señor y mi Dios. Lo encontramos también con este centurión que clava su lanza en Jesús. Y después de ver la imagen de este Jesús que muere realmente y todo lo que está sucediendo alrededor, declara, verdaderamente era Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es humano. A Dios Hijo, como a Jesús como Dios, se le adora. Mateo está lleno de referencias en cómo los discípulos y diferentes personas que se encontraban con Jesús lo adoraban como solo a Dios se le debe de adorar. Este versículo que viene listado aquí de Apocalipsis 19:10 es un pasaje clave porque dice que solo a Dios se le debe de adorar, pero a Jesús se le adora en todo momento. Es decir, las personas reconocían que Jesús era Dios y Jesús no los detiene. Jesús acepta su adoración. No solo se le adora, sino también se le ora. Se puede orar directamente a Jesús. Hechos 7, 55 al 60 nos presenta la historia de Esteban muriendo apedreado. Y Esteban ora directamente a Jesús cuando está a punto de morir. En el lenguaje bíblico no se utiliza mucho la frase orar directamente, pero Pablo habla mucho acerca de invocar el nombre. Zacarías y Joel hablan acerca de los que invocan el nombre de Dios, es decir, oran a Dios. Bueno, Pablo utiliza esa misma frase. Lo utiliza en la carta de Corintios, en la carta de Romanos, diciéndole a las iglesias que ellas se caracterizan
por invocar el nombre del Señor Jesús. Pablo está aquí ejemplificando lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Jesús es Dios y por lo tanto podemos dirigirnos directamente a Él en oración. Esto ya lo habíamos mencionado cuando estudiamos la Trinidad. Podemos orar y adorar a cada miembro de la Trinidad porque cada miembro, cada persona de la Trinidad es Dios. Y por último, como a Dios también se le busca. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo que se hizo carne o la palabra que se hizo carne para habitar entre nosotros. Él vino a buscarnos primeramente y por eso nosotros debemos buscarlo a Él de la misma manera. Esperamos reunirnos con Él eternamente. Y esto lo dice Apocalipsis 19, del 1 al 10. Por eso, la Iglesia cristiana desde tiempos antiguos, por varios siglos, ha afirmado que Jesús es completamente humano y completamente Dios. Jesús es el Dios hombre. Cualquier afirmación acerca de Dios Hijo, o cualquier afirmación acerca de Jesús, que no declara la realidad de su humanidad y deidad completa, corre el riesgo de ser herejía. Hay algunos que les gusta enfatizar mucho la divinidad de Jesús y no creen que Jesús haya sido realmente un hombre verdadero. Esto puede ser herejía. Jesús era tanto Dios como humano. Hay algunos que tratan de enfatizar tanto que Jesús era humano que no consideran que Jesús era Dios. Esto es igualmente herejía. Dios es 100% humano, Jesús es 100% humano y 100% Dios. El Dios hombre, completamente humano, completamente Dios. Tenemos que tener estas dos naturalezas de Jesús bien balanceadas, su humanidad y su deidad también. ¿Cómo está la Iglesia ejemplificando la encarnación de Dios Hijo? Si Jesús fue el Dios que se rebajó, que se despojó de su gloria para estar entre nosotros, ¿cómo es que nosotros que nos llamamos cristianos, es decir, seguidores de este Jesús, cómo es que nosotros ejemplificamos la encarnación de Dios Hijo? ¿Somos nosotros como cristianos demasiado santos? Es decir, somos tan santos que no somos capaces de relacionarnos con el mundo exterior como Jesús lo hizo. A veces nosotros como cristianos hablamos como que no, yo soy cristiano, yo no puedo juntarme con tal y tal persona, o yo no puedo estar en el lugar que tal y tal persona está, pero Jesús no hizo esto con nosotros, hermanos. Jesús se despojó de todo lo que podría separarnos a nosotros y vino con nosotros en condición humana. El sacrificio de Jesús de despojarse de este estado de divinidad completa para estar, o de gloria completa, para estar en medio de nosotros, fue un sacrificio mucho más grande de lo que nosotros haremos relacionándonos con alguien que no es cristiano. A veces pensamos que nuestra santidad se contamina por nuestra relación con otras personas y no pensamos que más bien nosotros somos los que tenemos que contagiar a los demás con santidad. Pero ellos no van a venir hacia nosotros. Nosotros tenemos que ser como Jesús fue e ir hacia ellos. ¿Somos demasiado encerrados? En el segundo punto. Es decir, estamos tan cómodos en nuestras iglesias que no nos esforzamos por ir con las personas de afuera. Tal vez nosotros ya creamos nuestras iglesias donde nos sentimos cómodos, cantamos los cantos que nos gustan, saludamos a los hermanos que ya nos caen bien, tenemos actividades que nos agradan. Estamos cómodos nosotros yendo a la iglesia con las mismas personas de siempre. Nos hemos acostumbrado, nos hemos encerrado nosotros mismos. Y no estamos yendo como Jesús, el Dios Hijo, fue hacia nosotros. No estamos saliendo de nuestras iglesias a evangelizar,
a hablar, a sentarnos en el pozo como Jesús lo hizo con la mujer samaritana, a comer el pan con los pecadores y con los publicanos. ¿Estamos demasiado encerrados? ¿Creemos que nuestra santidad es tan preciada que no nos podemos correr el riesgo de ir con las personas a las que otras personas no quieren ir? ¿Estamos dispuestos a correr el riesgo de que se nos critique por ser borrachos y comelones como Jesús fue? ¿O queremos protegernos demasiado? Estamos demasiado despreocupados. Dios envió a su Hijo porque vio una necesidad en nosotros. Esta necesidad de salvación del pecado y de las consecuencias del pecado. ¿Estamos viviendo o estamos viendo las necesidades de la gente alrededor? Es decir, estamos saliendo y viendo qué es lo que la gente realmente necesita. Aparte de ser evangelizados, claro, pero ¿qué es lo que más necesita también, aparte de esto? Queremos evangelizar, pero a veces nos olvidamos de las necesidades de los demás. Decimos, claro, vamos a orar, y a veces incluso se nos olvida orar por las necesidades de los otros. ¿Cómo estamos ejemplificando la encarnación de Dios Hijo? De nuevo, Jesús viene porque vio una necesidad en nosotros. Como lo dice el himno cristológico, el cual siendo de condición divina, no quiso ser de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza. Asumió la condición de siervo y se hizo semejante a nosotros los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en la cruz. Esto es a lo que realmente se refiere Jesús cuando dice, el que quiera seguirme debe tomar su cruz y vivir de la manera en que Jesús vivió. Esta es la cruz que verdaderamente debemos de tomar. A veces pensamos que tomar la cruz significa ir todos los días a la iglesia o hacer las cosas que ya creemos que debemos hacer dado por sentado. Pero estas no son cosas que significan tomar la cruz. Leer la palabra de Dios no significa tomar la cruz, es algo que nos alegra. Orar no significa tomar la cruz, es algo que debería animarnos constantemente, nos trae gozo, alegría, conocer más acerca de nuestro Dios y comunicarnos con Él. Tomar la cruz es tomar el sacrificio verdaderamente. Relacionarnos con aquellos que no tienen la santidad de Dios. Salir a ver las necesidades de los que están afuera. Preocuparnos por lo que a otras personas les preocupa. Dios se hizo hombre. Dios se encarnó en nuestro mundo. Habitó en medio de nosotros. ¿Cómo es que nosotros que tenemos este Dios estamos ejemplificando la preocupación y la misión de Dios? Este es nuestro estudio de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús, Dios Hijo. La siguiente semana estaremos hablando acerca del Espíritu Santo. Espero que tengan una muy bendecida semana, hermanos y hermanas. Hasta luego.